Pa, para, pa, pa. Pa, para, pa, pa. ¿Y cómo están, muchachos? Dejen. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok, ya se están conectando. Parece que ya están todos. ¿Ya me escuchan, muchachos? Sí, profe, hola. Ok, gracias. Espero que hayan podido hacer su examen y lo hayan hecho muy bien. Vamos a explicar. Fíjense que en teoría dije, voy a hacer un examen práctico, ¿no? Pero luego pensé, creo que si hago un examen práctico, los resultados podrían ser desfavorables para muchos, ¿no? Porque estuve viendo ahí algunas dudas. Y bueno, esa fue la razón de hacer un examen, el segundo, un examen realmente teórico. También la segunda razón es que vamos a ver mate financieras más adelante y al menos la idea fue de decir, creo que necesitamos que conozcan mejor los conceptos, creo que los entiendan, porque de repente, bueno, en contabilidad son muchos conceptos, en economía son muchos conceptos y en matemáticas son muchos conceptos, entonces es mejor que conozcan ahorita los conceptos y más adelante poder establecer ya los ejercicios con mayor tiempo y con mayor flexibilidad y tener en cuenta que eso sí, pensé que íbamos a avanzar más rápido, tener en cuenta que necesitamos doble clase, ¿no? Entonces, así como le hicimos ya al final, lo debemos de haber hecho al principio, ¿no? Entonces ahí fue un proceso de aprendizaje también para mí, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer el resumen también de final de la materia para que recordemos y reforcemos los conceptos que tenemos porque los vamos a seguir utilizando. ¿Vale? Y bueno, pues es nuestro resumen final de matemáticas aplicadas. Y bueno, ¿qué vimos, muchachos? Lo primero que vimos fueron las generales de las matemáticas financieras, ¿no? Porque estamos hablando de matemáticas que tienen que ver con las inversiones y con los gastos. Y las matemáticas financieras es una rama de las matemáticas normales utilizada para el cálculo de los diferentes tipos de créditos, intereses, anualidades y asimismo analiza, no sé por qué se está yendo atrás otra vez, analiza lo que son nuestras inversiones y nuestros gastos. Entonces, lo que nosotros tratamos de investigar o analizar con las matemáticas financieras es cómo utilizar el dinero a través del tiempo, ¿no? Y el dinero se puede utilizar de múltiples maneras para poderlo manejar correctamente. ¿Qué elementos tienen las matemáticas financieras? Bueno, tienen desde el punto de vista del origen, se corresponden con fechas de vencimiento, con fechas de intercambio, tienen de alguna otra manera, va muy rápido, sí, voy a tener que salir de la presentación otra vez. Ahí fui yo. Tienen desde el punto de vista de los elementos temporales, tienen un origen, todas las finanzas tienen un origen y van a tener un final, aunque en finanzas, yo les decía, nosotros tenemos periodos de 3, 4, 10 años, por ejemplo, con los bonos, son periodos financieros realmente largos y pues necesitamos analizar su duración. Uno de los grandes problemas que yo pude identificar de los ejercicios es que a veces los periodos de tiempo como que no les quedaban
muy, muy claros, ¿no? Cuando era un trimestre, cuando era un bimestre, cuando era un cuatrimestre, y cómo ubicarlos en periodos anuales. Después, otra característica de las finanzas son los elementos financieros, donde nosotros tenemos que seguir las leyes financieras y tenemos que utilizar las leyes de los tantos por cientos, que son emitidas por el Banco de México, que hemos visto, eso lo vimos en macroeconomía. Después vimos los regímenes de capitalización, y dentro de los regímenes de capitalización, que es la base de las matemáticas financieras, vimos dos conceptos importantes. El primero, lo que son las el interés simple, ¿no? Que también por ahí tuvimos problemas, ¿no? Que el interés simple es la tasa aplicable sobre el capital de origen que permanece constante en el tiempo y no se añaden a periodos sucesivos. Esto es, ustedes sacan el capital, el interés del 10% de 100 pesos y les da 10. Y si ese 10 lo llevamos a 12 meses, el 10% no cambia porque es interés simple. A diferencia del interés compuesto, donde el interés compuesto va sumando los intereses al capital para producir nuevos intereses. Esto es el interés compuesto, le agregamos los 10 al capital inicial y volvemos a obtener el 10%, que en este caso para el segundo mes serían 110 por punto 10 y entonces eso te da 111 y se lo tienes que sumar al capital de origen. Eso nos costó mucho trabajo para algunos y bueno, sí era importante que nosotros lo expresáramos. Después trabajamos lo que era el monto, y el monto es el crédito, es la suma total de dinero que la institución financiera te está prestando, y el monto no necesariamente es todo lo que podemos gastar, que eso también era algo que había que quedar claro. Ustedes me prestan 5 pesos, pero yo tengo que regresar 5 pesos más intereses. Entonces, realmente no me están prestando 5 pesos, me están prestando 4.20, 4.75, 4.80, pero yo siempre financieramente tengo que descontar lo que son los intereses, pero sí tengo que pagar todo el monto. Entonces, eso es importante. Después venía lo que es la tasa de interés, y la tasa de interés es la cantidad de dinero por la que, por lo regular, representa el porcentaje del crédito o préstamo que se ha requerido. Decíamos, nos prestaron 1,000 pesos con una tasa de interés del, ¿no? Y aquí podemos utilizar un ejemplo nada más al azar, ¿no? Cualquier número, o podríamos ver los números del Banco de México y establecer qué tasas de intereses son representativas a partir de qué montos. Por lo tanto, las tasas de interés son importantes porque es el extra que tendríamos que pagarle al monto inicial, y también determinar si era bajo el interés simple o bajo el interés compuesto. Y a partir de ahí se formula una cadena y una estructura financiera matemática donde, bueno, se pueden hacer múltiples combinaciones y múltiples variables, como el monto con periodos de capitalización fraccionado, donde yo les decía, bueno, vamos a pagar el 13.23% en periodos trimestrales. Y entonces ahí fraccionaban el año financiero y fraccionaban la tasa de interés. Por lo tanto, y ahí empezaba el juego matemático, que normalmente se aplica a montos compuestos, ¿no? Donde el plazo y las operaciones financieras no se multiplican por las conversiones normales de 30, 60 y 90 días, sino que se podían manejar en diferentes periodos. También vimos lo que es el cálculo del capital y valor a futuro, que es conocer la forma de cuánto vamos a pagar y cómo vamos a pagar el dinero en el tiempo que se nos esté solicitando, cuando estamos solicitando créditos por cantidades fuertes, y lo vamos a pagar al final de cualquier periodo, al final de periodos largos de tiempo. Después vimos el cálculo de capital a valor futuro, donde tendríamos que establecer la cantidad de dinero que nos van a prestar, el monto que vamos a invertir, la cantidad que tenemos que invertir para lograr pagar el monto que se nos había solicitado.
tenemos que establecer la referencia de pago y el porcentaje de interés, si lo íbamos a pagar cada 28 días, si lo íbamos a pagar cada 60 días, y cuánto es el interés que se nos iba a cobrar en dicho periodo. Y de alguna otra manera nos ayudaba el valor futuro a establecer cuánto tendríamos que ir pagando y cuánto tendríamos que ir generando para pagar nuestra deuda. Después vimos lo que eran las anualidades, ¿no? Y las anualidades era un periodo que nosotros, evidentemente como su nombre lo dice, anualidades se referían a años, ¿no? Donde teníamos que hacer un pago cada año de un porcentaje que se nos había prestado o un monto de capital. Por lo tanto, la anualidad es una serie de retiros, depósitos o pagos que se efectúan en forma regular, ya sean periodos anuales, mensuales, trimestrales, semestrales o de otro tipo. Aquí dependería del tiempo en el que nosotros estemos dispuestos a pagar. Si nosotros contratábamos una deuda a 12 meses, evidentemente los pagos serían mensuales. Si nosotros contratamos un crédito a 18 meses, los pagos serían anuales, de la anualidad, ¿no? Y si nosotros solicitamos un crédito a largo plazo como bono, nuestras anualidades podrían ser pagadas trimestralmente, anualmente o mensualmente. Y aquí dependería del tipo de convenio y contrato que nosotros hubiéramos celebrado. ¿Qué elementos debe tener una anualidad? Bueno, evidentemente la renta, que es el monto retirado, depositado o pagado periódicamente. Cuando hablamos de la renta, es el depósito que ustedes tienen que pagar, que les tienen que pagar o que tienen que retirar, ¿sale? Para poder establecer el pago. Que es independiente, muchachos, que esto a lo mejor no lo dije, pero pensé que era, que se daba por enterado, que es independiente a los intereses, ya sean simples o ya sean compuestos. Después tendríamos el periodo de pago de la renta, que es el intervalo de tiempo que se ha establecido entre una renta y otra. Podrían ser los 12 meses, podrían ser 4 meses, podrían ser 3 años o incluso en los bonos podrían ser pagados al final del periodo de a lo mejor 20 o 25 años. ¿No? Después venía el plazo de la anualidad, que es el periodo que transcurre entre la primera y la última renta, y la renta es el pago, retiro o depósito que yo hice por concepto de este elemento. Y luego venía la tasa de la anualidad, que es el tipo de interés fijado por la operación, ¿no? El 2%, el 3%, el 12%, el 15%, y este porcentaje se puede sumar por los intervalos de tiempo, semestral, bimestral, trimestral, cuatrimestral. Y entonces sobre eso ya empezaríamos a ver lo que son los tipos de anualidades, donde vimos las anualidades simples, ¿no? Donde el monto de la anualidad ordinaria o vencido es la suma de los montos de toda y cada una de las rentas pagadas hasta el momento de realizar la última. Esto es, yo tendría que pagar 5 pesos de anualidad cada mes. Y entonces es una anualidad simple porque siempre voy a pagar exactamente lo mismo, no va a variar. Luego tenemos la anualidad cierta con fechas fijas y que se estipulan de antemano, donde yo puedo decir el mes de diciembre pago 5 y el mes de enero pago 4 y el mes de febrero pago 4.5 y el mes de marzo pago 5. Son anualidades ciertas porque quedas en el convenio, en el contrato, que así se va a pagar. Después teníamos lo que son las anualidades diferidas, donde la realización de los cobros o pagos se hacen el tiempo después de formalizar el trato. Esto es, se posponen. Yo puedo solicitar un préstamo de 5 pesos y la primera anualidad la voy a pagar hasta noviembre del próximo año. No así los intereses, no así los capitales, ¿no? O incluso podría llegar a un acuerdo en donde todo lo pago hasta noviembre del próximo año, pero como parte de un contrato.
¿no? Donde la anualidad diferida son aquellas que los pagos de la primera renta se posponen por determinado tiempo hasta que se paga, por ejemplo, la anualidad de la fecha posterior. Y aquí también podríamos hacer primero el pago a capital y después el pago a anualidad, ¿no? Entonces, por eso se le conocen como diferidas. Y también hicimos si no me equivoco, un ejemplo de ello. Después hablamos de la amortización, que la amortización es un término que se utiliza en contabilidad que se refiere a la pérdida del valor en el tiempo, y hablamos de la pérdida del valor, por ejemplo, de los celulares, ¿no? Que en términos contables o en términos de libros dejaron de tener el valor que tenían y llegaron a cero, pero que en términos comerciales a lo mejor puedes vender el celular en un precio diferente. El objetivo de la amortización consiste en establecer la pérdida del valor del bien que utilizamos en la empresa y que lo debemos utilizar durante largos periodos de tiempo. ¿Sale? ¿Para qué analizamos la amortización? Para ver en qué momento tenemos que vender el producto, la maquinaria, equipo o lo que estemos utilizando, porque contablemente ya no le suma a capital. Después tenemos las anualidades con intereses variables, ¿no? Donde al momento de formalizar la formalización, desconocemos la cuantía que genera el préstamo por intereses, porque normalmente aquí tenemos economías que están en procesos muy complicados y que el Banco de México, perdón, el Banco Central, cambia las tasas de interés cada 6 meses, ¿no? Esta es una de las obligaciones que tiene y por lo tanto no sabemos cuánto vamos a pagar de anualidad variable. Repito, y estas anualidades variables solamente se ejecutan cuando tenemos pagos a más de 5 o 6 años o en adelante, ¿no? Por lo tanto, la cuota tendría que ser variable. Y decíamos, las tasas, las amortizaciones con intereses variables, las tasas de interés de este tipo de préstamos varían según el comportamiento que presente la economía nacional y el Banco Central tendría que establecer qué intereses cargar. Después tuvimos las anualidades, perdón, las amortizaciones con intereses variables, donde cada determinado periodo de tiempo que genere, que generalmente es de 12 meses, la tasa de interés es revisada y modificada. Ojo, cada año vamos a revisar la tasa de intereses por ajustes del Banco Central y el Banco Central me va a decir, la tasa de interés subió un punto, entonces si yo tenía un 12%, yo le subo a un 13%, porque ese es el ajuste que se tenía que hacer. De hecho, todos lo hacemos al inicio del año, por ejemplo, con el pago de la gasolina. Si ustedes se dan cuenta que es como el ejemplo más práctico, la gasolina en enero sube porque la tasa de interés cambia, producida por la inflación. Luego vimos lo que son las rentas fijas, que la renta fija es el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad, o dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses y la rentabilidad que nos va a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento. Esto lo podríamos aplicar tanto a anualidades como a amortizaciones, como a depreciaciones, que pudieran ser rentas fijas. La renta variable, y después tendríamos la renta variable, donde la renta variable es un tipo de inversión donde todos aquellos activos financieros tienen un uso incierto. Tienen un uso incierto y de alguna otra manera no podríamos hacer un desgaste correctamente. Denme un segundo, muchachos, voy por mi cargador, no se vayan. Ahorita regreso. Aquí sigo. Listo, muchachos. Y entonces las rentas variables para amortizaciones, para depreciaciones
o para anualidades, utilizan este cambio cuando los periodos de tiempo son extremadamente largos, ¿no? Y entonces tenemos que modificar la tasa de interés que originalmente habíamos pagado. Cuando son rentas fijas es porque normalmente solicitamos el crédito para periodos de 1 año. Luego vimos lo que son los fondos de amortización o saldos insolutos, que no es otra cosa más que el dinero que se ahorra por parte de los clientes y que el banco lo presta a un inversor para que éste lo utilice y lo pueda manejar en su empresa o en la inversión que él quiera desarrollar, ¿no? Que estos tienen que ver mucho con lo que son las depreciaciones y con las amortizaciones, porque en ocasiones, bueno, compré una maquinaria, compré un equipo, ya no funciona y por lo tanto tengo que solicitar créditos. Y los saldos insolutos son necesarios de conocer para ver bajo qué condiciones el banco o la institución financiera me va a solicitar o va a establecer las condiciones del préstamo. Entonces, sí era importante que nosotros lo revisáramos porque de alguna u otra manera nos permitía conocer bajo qué condiciones se nos iba a prestar el dinero. Perdón. Luego vimos los tipos de amortización, que vimos la amortización por activos, ¿no? Donde la amortización de un activo es una depreciación que vamos realizando a partir del desgaste de la maquinaria, equipo o instalaciones que tiene nuestra empresa. Entonces, las amortizaciones por activos nos permitían establecer cuánto se desgastaba mi maquinaria, equipo o instalaciones para saber cómo afectaba mi capital. También tenemos amortización de pasivos, donde toda la empresa tiene préstamos hipotecarios, ¿no? Todas las empresas tienen préstamos hipotecarios y de alguna u otra manera, bueno, pues tenemos que ir pagando esa hipoteca que representa una deuda que tiene la empresa y que de alguna u otra manera nosotros vamos a terminar pagándola, y una vez que la terminemos de pagar, ese bien ya pertenece a la empresa. Por lo tanto, esa era la amortización de pasivos, básicamente de lo que estamos comprando a crédito. Y bueno, los tipos de amortización pueden ser de activo o de pasivo, y también pueden ser amortizaciones parciales o amortizaciones totales, ¿no? Donde la amortización parcial se abona parte del dinero que debemos, ya sea reduciendo el tiempo de devolución o el importe de las cuotas mensuales. Esto es, vamos haciendo los pagos o vamos haciendo las deducciones del equipo que estemos manejando. También tenemos amortizaciones totales, que se pagan todas las deudas antes del fin de la fecha final del pago del préstamo, que son instrumentos que nosotros teníamos para desarrollar formas de pago. Y de alguna otra manera, esto nos ayudaba a saber cuánto tendríamos que pagar al final del periodo y de alguna otra manera saldar nuestras cuentas. Muchachos, y eso sería todo, básicamente mi resumen. No sé si les haya quedado claro, muchachos, no sé si tengan alguna duda, algún tema que no haya quedado claro, y todavía tenemos un poquito de tiempo para resolverlo. Aquí me gustaría escucharlos. Ya se durmieron. ¿Por donde viven hace frío, muchachos? ¿Ya se fueron? Profe. Sí, Sí, hace frío. Porque yo aquí como que me estoy congelando. ¿Dudas ninguna, muchachos? ¿Ya hicieron su examen de mate? no, es hasta las 11:30. Ok, ojo, si la plataforma por alguna razón, porque puede pasar, o ha pasado, a lo mejor se va al internet, ahí en su caso. Si se va, ya no les va a dejar, o sea, ustedes vuelven a entrar, va a dar por sentado que ustedes cerraron su sesión y que terminaron su examen.
Si eso llegara a suceder, ustedes tienen que hablar a su coordinador de donde se inscribieron y comentarles esa situación, que les reprogramen la fecha del examen, ¿sale? También, si alguien ha tenido problemas con sus pagos, no los va a dejar entrar a la plataforma y la plataforma va a dar por sentado que ya lo hicieron, porque ella no sabe de los pagos. Entonces, sí es importante que comenten rápidamente a su coordinación. Un segundo. Profe, yo quiero decir algo. Adelante, pero fuerte porque mi perrita está así inquieta. Sí. Adelante. Sí, profe, de hecho, compañeros, bueno, yo como información o como comentario de esa parte que está diciendo, profe, sí, la otra vez a mí me pasó, se me pasó el horario de un examen y le marqué a la coordinadora y sí me asignó otro horario, nada más me avisó que en el horario en el que se asignó, o bueno, que otra vez me lo reprogramó, que nada más lo checara para poder hacerlo y sí, sin problema. Ojo, si ya no lo hacen en la reprogramación, ya no los van a dejar hacer otra vez el examen. O sea, solamente tienen derecho a una reprogramación por materia y por vez, ¿sale? O sea, el primer parcial tienen una reprogramación y en el segundo parcial tienen una reprogramación. Más ya no se puede, ¿sale? Entonces, pero sí es importante que si les pasa esto, inmediatamente se comuniquen y les reprogramen su examen. Porque si no, si lo dejan pasar, a lo mejor yo reviso el lunes las calificaciones y si no está, pues yo doy por sentado que ustedes no lo hicieron y por lo tanto se pierden esa parte de la evaluación. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ok, gracias. Ok, entonces nada más esa era información importante para que no la pierdan de vista si es que les pasa, porque repito, les ha pasado a los muchachos de otros semestres que se les va el internet y ya ahí ya no saben qué pasó o qué poder hacer. ¿Sale? Y si no hay nada más que agregar, muchachos, me despido y de tomo subo esto a la plataforma. Les mando los PDFs de todo, de los 6 temas que vimos, para que los tengan ahí muy disponibles en su celular o en su computadora y, bueno, sean de consulta para ustedes, aunque de todos modos se queden en la plataforma. ¿Sale? Cuídense mucho. Suerte en su examen. Gracias, profe, Gracias. igual. Nos vemos en contabilidad.